Lo decíamos al inicio, íbamos a hablar del tema que en las últimas semanas ha generado gran polémica, declaraciones extremas, justificaciones de cosas injustificables. Y aquí sí me parece que amerita manifestar la postura de cada uno. Yo no estoy de acuerdo con lo que ocurrió, no estoy de acuerdo con que se linche a un joven por más que haya cometido un delito. Está la justicia para eso. Y si después le reclamamos al Estado que haga justicia, que esté presente, no se lo podemos reclamar si nosotros mismos pasamos esa raya. Está mal robar, sí, pero linchar a una persona, cualquiera sea un joven, está mal, es condenable. Y me parece importante dejar en claro cuál es mi postura, al menos. Después está abierto el debate. También está abierto el debate de los medios. ¿Está bien o está mal hacer públicas algunas declaraciones de los vecinos justificando este linchamiento? La polémica está abierta, el debate está abierto y estamos con dos personas. Una que es periodista, especialista en policiales, además es amiga y una persona a la que quiero y respeto mucho, que se llama Silvina Tamaus. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Y después Matías Olmi, que es antropólogo, para ver si podemos echar un poquito más de claridad o de luz a esto. Andrés. Sí, de los conceptos, le leí la nota de felicitaciones, me encantó. Muchas gracias. Como toda nota, hay partes en las cuales siento que alguien escribe por mí y partes en las cuales parece que falta algo. Pero eso es lo normal cuando uno lee, ¿no? Y hay un concepto, no sé si está bien para arrancar, pero que en general se dice, ¿no? Es la ausencia del Estado. ¿Y nosotros qué somos? ¿Japoneses? Es decir, pertenecemos a otro Estado. Eso es lo que me queda y lo que siento que es el tema del choque de las dos Rosario, de las dos Argentinas, de estas dos realidades, de aquellos que, por suerte, gracias a Dios, porque el número salió donde tenía que salir, tenemos la posibilidad de soñar, y de aquellos que ni sueños tienen quizás. Mira, con respecto al tema de la ausencia del Estado, yo creo que hay una situación grave, muy grave, que tiene que ver con que el Estado, básicamente el Estado provincial, no maneja la policía. Cuando se enumeraban situaciones de gravedad, para mí no es grave el narcotráfico en Rosario, lo grave realmente es que vos tenés una fuerza de 15.000 personas armadas que no manejás. Y eso tiene un montón de matices de por qué se da eso. Primero por errores en políticas, por haber dejado a la policía. Hay un punto de quiebre en el gobierno que tiene que ver con el ingreso de Álvaro Gaviola al Ministerio de Seguridad en el gobierno de Wiener, que era una persona que estaba en la lotería, en el registro civil, ahora está en la lotería, pasa al registro civil a dirigir una fuerza con 15.000 hombres sin tener idea dónde quedaba la unidad regional 2. Y eso, a su vez iban a poner al comisario Giacometti de segundo. Después, como se dan cuenta en el medio que tienen una segunda línea altamente garantista y demás, que hacía cola para renunciar, el día de la asunción de Giacometti deciden que no va a asumir Giacometti, lo nombran a Horacio Girardi y la policía se transforma en un descontrol. Hay un cambio a la manera en que recauda la policía. Ya no se recauda la recaudación ilegal, porque esto de que o las cajas negras nunca existieron o gozan de buena salud. ¿Hace 20 años estaba controlada la policía? Sí. Hace 20 años estaba no, hace 10 la caja años. También. La caja también. Claro. Hace 10 años estaba controlada la policía y la caja. Estaba controlado lo legal y lo ilegal. El narcotráfico existió siempre, ahora se desayunan con que hay una banda de los monos. Yo empecé a escribir en policiales en el año 90 y pico y ya escribía sobre la banda de los monos. Y eran terriblemente cruentos los asesinatos, se peleaban con otra banda de Barrio Las Flores que era los Garompa. Y recuerdo que uno de los crímenes más terribles es el del Gordo Pel, que lo enterraron vivo. Es la misma banda de la cual ahora nos sorprendemos. Pero el narcotráfico no lo manejan los monos. Los monos es una banda de un montón de bandas que están en Rosario. Y todo lo que se hace es justificar o echarle la culpa al narcotráfico. De los 70 y pico de homicidios que hay en lo que va del año, muy pocos tienen que ver con el narcotráfico. Hay una situación de violencia social que tiene que ver con otras variables como la proliferación de armas, que terminan que conflictos entre vecinos, interpersonales, en vez de pegarse un botellazo a la cabeza, se disparen y se maten.
Es para hablar largo, porque Sí. digamos, el tema tiene un montón, pero me interesaba saber el posicionamiento de Silvina y sobre todo sobre la nota de opinión que me resultó más que interesante para pensarnos también a nosotros, ¿no? Sobre puntualmente el caso del linchamiento, porque después del narcotráfico creo que podemos hablar 70 seguro. programas. Pero sobre el tema del linchamiento de este joven de 18 años que estaba desarmado además. A mí me parece, y yo la primera vez que me desayuno con que estas cosas suceden de esta manera fue hace 2 años, en un robo que ocurrió en calle Callao, y no recuerdo bien si era Salta o por ahí, que era una casa de repuestos de computación, de donde va un ladrón, el dueño lo reduce y lo exhibe como trofeo para que todo el mundo venga y le pegue. Y la gente bajaba de los autos con cadenas y le pegaba, decía, porque a mi abuela le robaron, y le pegaba. O sea, cada uno descargaba su furia histórica sobre este ladrón que no murió. Esta situación de gente linchada, pero que no llega a morir, o por intervención policial, o porque hay algún vecino que tiene un segundo de lucidez que pide no le sigan pegando. Sí, no le sigan pegando, pero son pocos. Hay casos de eso. Sí hay, pero no en el medio de la turba, pero es un panorama frecuente el tema de pegarle. En general son golpizas cobardes, porque es a un ladrón joven, desarmado, pobre, y cuando hay 30 o 40 para pegarle. Nunca se da un mano a mano, jamás. Y bueno, en este caso muestra el estado ausente, porque no pasó un policía, no vino una ambulancia, no había estado ahí. Y entonces los vecinos tomaron ese lugar, hicieron lo que quisieron, mataron. Y aparte muestra la hipocresía rosarina, esa gran hipocresía que se veía con la calle Salta, donde todos éramos buenos y ángeles porque le habían explotado las viviendas a la clase media, que podría ser cualquiera de nosotros. A los 2 días se quemaron unos ranchos en la periferia y nadie pidió ni siquiera un paquete de fideos para gente que quedaba absolutamente en la calle sin nada. Entonces, esa Rosario solidaria, yo no le creo en lo más mínimo. Me parece muy hipócrita y me parece que es la misma clase media que sale a matar e incita a matar. Creo que es una línea ideológica donde los medios colaboran terriblemente con eso. Me parece que los medios tendrían que poner, no cualquier persona tiene derecho a opinar de cualquier cosa en cualquier término y con total irresponsabilidad. No puede ser que los programas de radio estén hechos en un 70% de opiniones irracionales, de gente que dice cualquier cosa en forma anónima y que crea un clima social de aceptación de todo este tipo de hechos que son monstruosos. Una opinión para escuchar y pensar. Matías. ¿Qué tal? Tu opinión. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Coincido plenamente con el concepto que decía Silvina. En primer lugar, creo que ante estos hechos es interesante hacernos la pregunta de ¿qué ley aglutina a una comunidad, no? Me parece que cuando sucede un hecho totalmente repudiable como el asesinato de este joven, la pregunta es ¿qué ha pasado en esa comunidad para que se desintegre la ley? Y cuando digo ley, es una ley que va mucho más allá de la ley estrictamente judicial, como la pensamos, ¿no? Sino una ley más cultural, una ley que tiene que ver con los parámetros de convivencia. Sí, como más filosófico, digo esto, qué está bien, qué está mal, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Y digo, haciendo un poco, siempre hay que, me parece, estos acontecimientos que irrumpen en la sociedad, tratar de contextualizarlos, ¿no? Me parece que hay un contexto de qué pasa con la ley cultural argentina, que se puede pensar en la dictadura, que es una ley que cae, que se desintegra y que es una ley asociada solamente a la cuestión represiva, en donde justamente la vida no tiene valor. Después irrumpen los 90 con una ley que justamente, esa ley cultural está dada por la ley del mercado, por la ley de los bienes. Creo que en el 2003 se produce una reparación simbólica a ese cuerpo cultural por el que había pasado esa experiencia traumática tremenda que fue la dictadura, que en el 2003 cuando se reabren los juicios, cuando se derogan las leyes de impunidad y cuando se empiezan a juzgar a los genocidas,
Y ese acto simbólico, ¿no? Simbólico por lo que significa cuando Néstor Kirchner da la orden a las Fuerzas Armadas de retirar los cuadros de los dictadores, ¿no? Frente a esto, hay un contexto provincial y un contexto municipal, ¿no? En estos sucesos. El contexto provincial tiene que ver, como lo decía acá la compañera, con un gran problema en donde parte de la gente no se siente amparada por el Estado, ¿no? Y yo coincido con esto que decías vos, que el Estado somos todos. También tenemos que empezar a romper con esa lógica de pensar en la comunidad que el Estado solamente son los funcionarios. El Estado no es que no solamente son los funcionarios, sino que es el poder judicial y el poder legislativo. Digo, hay 3 poderes que son los que ejecutan justamente la función del Estado, pero nosotros delegando en ellos también somos parte de ese Estado. No, y hay una responsabilidad ciudadana, además, frente a muchos hechos, ¿no? Entonces, me parece que en el documento de la Fundación Igualar que nosotros hicimos público, nos parece que ante estas situaciones hay que hacer públicas determinadas posiciones. Marcábamos cierta construcción del sentido común que se va haciendo para ordenar esa ley cultural, ¿no? Y a nosotros nos preocupaba un precedente que para mí marca este contexto donde yo digo que hay que analizar estos sucesos, que es el contexto en donde Sergio Massa sale mediáticamente y con una gran responsabilidad de los medios de comunicación a anular el anteproyecto de la reforma del Código Penal, con lo que esto significa. Sí, posicionarse en contra de un proyecto sin la posibilidad de discutirlo, ¿no? Hay que sentarse a discutir y después exactamente del proyecto. Digo, la fuerza política de Sergio Massa no participó porque no era una fuerza tal, digamos, en ese momento no existía como fuerza política, cuando se forma... Sí, igual, más allá de esto, ¿no? Está bien porque son cuestiones que están en debate, sirven para posicionarse públicamente o no, pero digo, esta sensación de indignación de la gente frente a un Estado ausente es previa a lo que salió a Massa a nivel de campaña claro nacional, sí. Digo, esta sensación de indefensión, de no hay Estado, no hay policía, no hay asistencia, no hay ambulancia, genera bronca y genera lo que... Y no estoy justificando, por eso dejé sentada bien al principio mi posición. Es previo a lo demás. Digo, sí, es algo que ha ido creciendo y que la situación hoy uno la ve como mucho más compleja. Porque digo, en cualquier lugar donde uno va, ahora, hoy, a un café, a un bar, al colectivo, de 10 opiniones, 8 están a favor de lo que ocurrió. Sí, sí, totalmente. Y que lo deja planteado, disculpa Matías que te haya interrumpido, y por eso me pareció muy, perdón, entre otras cosas, por eso también me pareció muy buena el escrito de ella, es el nosotros y ellos. Eso es real. Es innegablemente real porque en alguna parte lo sentimos. Es el tema de no quién es el enemigo de la sociedad. O sea, cómo se busca el enemigo. ¿De cuál sociedad? De la nuestra. ¿De todo? No, el enemigo de la clase media, de alguna manera. ¿Quién Entonces, es el enemigo? No es de la sociedad, sino de una parte. De una parte importante de la sociedad, porque a su vez dentro de los la lugares mitad o más... de menos de la mitad? No sé si es de la mitad o de menos de la mitad, porque en los lugares más pobres también hay una discriminación entre el nosotros y ellos. Entre el que tiene la casa de chapa y el que la tiene de cartón. ¿La clase media también, Silvina? No, de eso sin ninguna duda. La clase media también. En la clase media no hay duda. Pero también se lo da en sectores más pobres que no se sienten pares de los otros. O sea, el nosotros y ellos tiene que ver con una construcción de quién es el enemigo. Y así como en la época de la dictadura el enemigo era el extremista, como se le decía, el guerrillero y demás, hoy el enemigo es el delincuente, entendido como delincuente, un pibe pobre, joven, con gorrita, moto y todo un estereotipo que hace que sea el sujeto a combatir, es el que me amenaza mis bienes, mi prosperidad y mi vida. Entonces ese es el sujeto a exterminar. Si no lo hace el Estado, lo hago yo. Hay cierto razonamiento de eso. Y ahí se desnudan los prejuicios. Claro. Digo, y hay un caso muy emblemático que ocurrió aquí de unos chicos que salieron a perseguir a otros, suponiendo que habían sido autores de un robo, y los golpearon, y hubiera podido terminar mal, y no eran los autores del robo. Ahora, eran chicos jóvenes, con gorrita,
morochos y pobres, albañiles ellos. Sí, Y sí. recibieron una golpiza Sí, es solamente porque se suponía que habían robado, no habían sido los autores. Si es por morocho, estarían Digo, en grave es- riesgo, ¿no? Sí, yo Bueno, sí. también. Pero digo, es terrible cómo se desnuda el tema del prejuicio entre nosotros con esto. Con esto. Sí, es como Matías, me gustaría escucharte, disculpa, Sí, Florencita, tu visión sobre el nosotros y ellos. Porque, digo, toda cultura construye un otro, ¿no? Digo, ese otro, yo me constituyo en relación a un otro. Desde la formación del Estado argentino, ese ellos, digamos, que sería en plural, ¿no? Ese otro, el ellos en plural, ha sido construido en base a la negación, en base al genocidio. Digo, la negación y el genocidio de las culturas originarias, la negación y el genocidio de la cultura gaucha, el genocidio, como decía acá la compañera, en relación a los 70. Toda cultura tiene un componente discriminador muy fuerte. Esto es inherente a toda construcción cultural. Ahora, el problema es en el estado en el que estamos nosotros actualmente. Al nivel extremo que llegamos a ubicar al otro, ¿no? Exactamente, donde ¿En el qué otro... estado estamos, Matías? Y ahora se construyó ese otro que es el negro, chorro y drogadicto. Digo, si hay una tríada en donde ¿Pero se puede... ahora o hace muchos años y se puso a la luz por este hecho? Mira, en La Capital, el día de ayer salió un artículo de Marisa Germain, que es una psicóloga, que me parece muy interesante, que ella dice, se rompió una solidaridad social que había en el 2000 sobre todo, ¿no? Ante la gran crisis económica, en donde bajo el enunciado Piketty y Cacerola, la lucha de una sola, aglutinaba a un vastísimo sector de la población argentina. A partir de un incremento en bienes materiales de ese sector que antes estaba en una situación económica muy, muy grave, esa solidaridad se destruye y justamente siempre toda sociedad necesita un otro. Y me parece que este otro empieza justamente a emanar en el imaginario cultural de Argentina cuando ese otro empieza a poner en riesgo a la clase media. Empieza a poner en riesgo a la clase media, yo vuelvo Bueno, los cacerolazos fueron de la clase media por el tema del corralito, digo, no hubo nunca un cacerolazo por las villas. Me No, parece también claro importante que no. puntualizar Digo, esto, por ¿no? eso Por la se pobreza, rompe no salimos eso. masivamente a cacerolear. todo lo contrario, por eso se rompe, ¿no? Cuando la clase media puede arreglar sus problemas estructurales, económicos, esa solidaridad se rompe. Y me parece que lo que está pasando en provincia de Santa Fe también tiene que ver con una fuerte falencia en lo que es la prevención. Digo, Sí, si- creo que es en todo el país, ¿eh? Yo no me puntualizo. Me parece que en todo el país hay un retroceso de la presencia del Estado. En algunos lugares más, en otros menos, pero lo que ocurrió aquí pasa en otros Sí, en lugares. algunos lugares Sí, de una pasa que- manera y en algunos lugares de otra. Digo, no vivimos en una isla, vivimos en Argentina. No, pero digo, claramente, si uno piensa que este pibe tiene 18 años y que hay una franja etaria en un problema que tiene que ver con la juventud, si uno analiza el funcionamiento de ciertas instituciones provinciales, como por ejemplo la Dirección Provincial de Niñez y Familia, con todas las situaciones y los casos de denuncia que fueron levantados por los medios locales, digo, hay un fuerte problema en la prevención que tiene que ver justamente con poder generar cohesión social. La cohesión social se genera justamente cuando el Estado no va detrás de los problemas sociales, sino que se antepone. Me parece también que en Argentina nos debemos una reformulación de ciertas instituciones que quedaron detrás de los cambios sociales, como por ejemplo, en la policía. En noviembre y diciembre hubo un levantamiento de todas las policías provinciales. Cuando vos decías, pasa en Córdoba, pasa en provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que la gente tampoco cree, y al no creer vuelve a lo más primitivo que tiene que ver con no respetar ninguna ley. No se cree, además se naturalizan algunas cosas. Se naturaliza el robo, se naturaliza la corrupción política, se naturaliza el linchamiento y se justifica. Sí, yo creo que a diferencia de yo creo que hay un deterioro en todo el país y demás, pero la situación de Rosario es particular, porque Rosario ingresa al 2000
a la época del 2000, 90 y pico, 2000, siendo la ciudad del país que menor cantidad de tasa de homicidio tenía en relación a la cantidad de habitantes. En la época de 2001 y demás sube esa tasa por cuestiones sociales que determinan más homicidios interpersonales, gente que está deprimida y demás, se pelean, alcohol y demás. La mayoría de los homicidios obedecían, había muy bajo en ocasión de robo, y de golpe se produce una explosión hace 3 años donde la tasa de homicidios empieza a subir de una manera frenética y no hay manera de que esto baje y sigue subiendo. Esa es la diferencia con el resto del país a lo que es estadísticamente. ¿Y por qué se da? Se da por muchos fenómenos. Si nosotros analizamos lo que es el arrebato no es un delito común. El arrebatador, la persona que arrebata, necesita tener cierta destreza para desde una moto poder hacerse con una cartera. No es cualquiera, no es un pibe que sale a robar y debuta en un kiosco con un arma. El arrebatador es otra cosa, es alguien que tiene cierta destreza para desarrollar esa tarea. Nunca se vio una moto, nadie tomó la matrícula de una moto como para hacer un allanamiento. ¿Cuántas son las personas que roban en moto? 100, 200, ¿cuántas son? O sea, esa inteligencia, prevención y demás no se hace. Y el delito más común que ocurre en Rosario, que es el arrebato, que es el que termina molestando la vida de todos nosotros, porque es el que te impide, te saca la billetera, tenés que hacer el documento, bueno, y todos los problemas que eso trae aparejado, no se puede prevenir. No se puede prevenir porque no hay nadie dispuesto a prevenirlo. Un ejemplo claro de esto fue lo que ocurrió en la Siberia. En la Siberia los alumnos denunciaban que cada vez que iban a la facultad le robaban todos los días en el mismo lugar, en la misma cuadra, en el mismo sitio, a los chicos que iban a estudiar a la universidad en bicicleta y le tiraban piedras. Se hace un operativo muy grande, se anuncia en conferencia de prensa desde la Siberia el operativo policial y a la mañana siguiente no había un solo policía. O sea, no pudieron garantizar siquiera un operativo policial de prevención en la Siberia después de haberlo anunciado en conferencia de prensa. Y problemas graves con la policía que nunca pudieron resolver, que cuando dicen, lo escuchaba a Ruani, al secretario de Seguridad, diciendo no quieren manejar los móviles. La policía no maneja los móviles porque chocan y lo pagan ellos de su bolsillo. Nunca lograron resolver el tema de los seguros de los autos, como así tampoco otro tema que es grave y que también determina la corrupción, que a un policía, a diferencia de todos nosotros, le entran en sueldo 3 embargos juntos. Por ejemplo, lo embarga la mujer por alimentos, y lo embarga la casa de electrodoméstico, y lo embarga la tarjeta de crédito. A mí en mi salario, al ser un privado, me viene de un solo embargo. Dice, no, por ley es primer embargo, cuando se termine de pagar le embargo el resto. Hay policías que cobran 0 pesos de sueldo. ¿Y eso no es favorecer la corrupción? Sí, yo digo, volvía sobre esto de qué ocurre en una sociedad para que pueda pasar esto, ¿no? Para que una cartera valga una vida, para que se sienta la impunidad de poder asesinar a un joven a plena luz del día. Y acá me parece que tenemos que ser pedagógicos quienes tenemos responsabilidad, de que es una cuestión muy compleja, de que esto no se resuelve de un día para el otro con medidas efectistas. No. Por eso decía lo de Massa, me parece que sí, cierta gente que tiene responsabilidad no puede salir a decir cualquier cosa. Salir a decir que los chorros van a entrar por una puerta y salir por la otra. Salir a decir que se saca la cadena perpetua. Eso genera un caldo de cultivo, genera unas condiciones sociales en donde justamente no se respetan las instituciones. Ante un trabajo de representación de todas las fuerzas políticas, que después se impugne por marketing, justamente, una reforma de un código penal, es muy grave. Es muy grave. Vamos a puntualizar además que con la reforma del Código Penal estaban todos los partidos de acuerdo. Exacto. Es muy antiguo. Los juristas más prestigiosos del país.
digamos, sería oportuno sentarse, discutir el anteproyecto, Porque ver qué hay que modificar. Con la ley lo que no te Bloomberg gusta. Claro. se hizo oportunistamente un mamarracho. Tiene más pena el que mata a una embarazada que el que la secuestra, por ejemplo. No. Y con más de 300 modificaciones. Entonces tiene una incongruencia interna muy compleja. Y después, cuestione esto, a mí me quedó mucho qué sentido común construyen los políticos. Esto de un país normal, que se puso tanto después en diálogo. Teniendo en cuenta toda nuestra tradición cultural, justamente, en donde el normal es una barrera de construcción entre nosotros y el ello. Digo, con estos significados que emergen justamente de algunas teorías en donde dice que la política debe estar regida por el marketing. Esto es que los políticos digan lo que la gente necesita escuchar y quiere escuchar. El problema es que la política tiene que decir qué soluciones le va a llevar a la gente y no enunciados vacíos. Y no regirse por las políticas del marketing, porque son las políticas del mercado. Y el mercado no tiene en cuenta a las personas de los barrios que están sufriendo estos problemas. En los mismos barrios te dicen que tienen inseguridad. Nos quedan 4 minutos. Yo no quería dejar de preguntar esto. Después del episodio del linchamiento, llamó la atención que durante los primeros días no salió ningún funcionario de peso a condenarlo. No es menor esto tampoco. No, tiene que ver con lo que él decía del marketing. ¿Cómo salgo a condenar algo que la sociedad aprueba? Mientras, qué sé yo, un Durán Barba, o sea, Durán Barba es visible en el caso de Macri, pero todos tendrán su gurú detrás que le diga, no salgas a hablar. ¿Y Andrés? Sí, a mí creo que me quedó, o me queda, primero porque no encuentro en mí y porque no escucho en otros, cómo empezamos a salir prácticamente, porque es bárbaro lo de la educación, pero innegablemente que es cierto que ha sido destruida y esa es la gran salida a largo tiempo, pero cómo empezamos a salir, no de acá a 6 años, sino ahora. ¿Cómo empiezo yo a sacarme el miedo de que mis hijos adolescentes salgan tranquilos? ¿Cómo hago yo para estar tranquilo, para estacionar el auto y no tener que estar en todo un sistema para ver si realmente puedo estacionar en este momento porque no hay ningún peligro alrededor? Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo empezamos a salir? Yo sinceramente no lo veo. Mi análisis humilde, chiquitito y sincero es que a toda la inseguridad hay una nafta o un combustible que ya todos hablamos, que es la droga. Que en los niveles medios para arriba está todo bárbaro, termina la trompada, y que en los niveles hacia abajo termina de la manera que termina. Un minuto cada. Yo creo que no se empieza a salir porque no se está haciendo nada. Creo que la educación es un proyecto a largo plazo, pero hoy hay otro problema, que es la inmediatez, que tiene que ver con un trabajo de prevención, con que haya policía en la calle, con que si vos querés perseguir a la droga, tenés que perseguir la plata de la droga para llegar a destruir la droga, y eso no se hace. Hay un montón de componentes que hay que buscar. Si se roban autos, hay que ver dónde se venden. O sea, hay toda una red de comercialización atrás del delito, que es lo que hay que combatir. Y después creo que se puede prevenir mucho, y se puede bajar los índices de violencia si rastreamos de dónde vienen las armas. A mí me parece que hay que llamar a que la sociedad y la comunidad empiece a participar en los canales en donde le interese, digo, en los clubes, en la escuela, que empiece a participar, porque esa es una forma de reencontrarse con el otro, que el otro no sea un enemigo. Después me parece que hay que hacer grandes reformas policiales y judiciales. Y por último, apelar a las cuestiones que, más allá de que no estemos de acuerdo, nos aglutinan como sociedad. Digo, apelemos a las cuestiones más cristianas que tenemos como cultura. El precepto del no matarás, me parece que hay que volver a trabajar con eso, hay que volver a juntarse con el otro más allá de que yo piense diferente, y poder salvar ciertos posicionamientos divergentes. A ver, me parece interesante esto, ¿no? No hay un ellos y un nosotros. Vivimos todos en esta ciudad, en este país. Y si todos estamos mejor,
es mejor. No están del otro lado, estamos todos acá. No podemos reclamar el cumplimiento de la ley si nosotros la infringimos. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. El Estado es el mayor responsable en esto, sin duda. Pero nosotros también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de la semana que viene.